El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 28 minutos. Gracias por su generosa sintonía. Muy amables. Nos han levantado tan temprano, algunitos. Hola, Pame Cantos, a los tiempos que le leo. A mi querida amiga de la provincia de Manabí. Le envío un abrazo a Pame. Suscribo plenamente lo que dice y ya vamos a comentarlo. Sobre el tema de la vacunación y el trabajo presencial que pretenden iniciar en breve. Ya lo vamos a comentar. Muy bien, saludos a todos, a todas. Estamos transmitiendo como siempre en vivo a través de nuestra señal de radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live y también estamos en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio. Son posibilidades que ustedes tienen para seguirnos. A esta hora en Santo Domingo nos escuchan, nos pueden amplificar a través del canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. A ver, primero quiero empezar por comentar un par de cosas que Silradio Lectura en la primera parte de este espacio de noticias. El entorno del abogado Álvaro Noboa, genio y figura, ¿no? En este país que es una suerte de meme. Este país a ratos se convierte en un chiste, en un meme. Perdónenme, pero es así. Perdónenme, pero es así. Este país es un chiste. Un chiste. El abogado Álvaro Noboa, que en su legítimo derecho como ciudadano a participar en un proceso electoral y a activar en política y a tener una organización política, bueno, hagamos un recorderis, pues. En el año 1998, el abogado Álvaro Noboa Pontón fue por primera vez candidato a la presidencia de la República por el Partido Rolocista Ecuatoriano. Memoria, por el PRE. De esas cosas extrañas que tiene la política y el Ecuador. Un año antes de ese proceso electoral, fue cesado, destituido por el Congreso Nacional el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, declarado incapaz mental para gobernar en una decisión insólita por parte del Congreso. Como siempre digo, no es una defensa a Bucaram, sino al Estado de Derecho que alguna vez debe primar en la República. A Bucaram lo destituyeron declarándolo loco sin un certificado de un psiquiátrico. Así fue. Pero un año después, el PRE pasó a la segunda vuelta y el PRE estuvo a punto de ganar la presidencia de la República otra vez. O sea, de locos, ¿ya? Y digo porque un año antes, luego de la destitución de Bucaram, hubo una consulta popular que legitimó las acciones del Congreso Nacional y la designación de un presidente interino, que fue luego reemplazado por el doctor Maguad, que ganó las elecciones. Pero esa fue la primera actuación o la primera participación del abogado Noboa. Vamos al 2002. Ya crea el Partido Renovador Institucional Acción Nacional. Que les cuento algo, pues, a propósito de esta nota que dio lectura a Silrat, que la elaboró el colega periodista y amigo Carlos Rueda, de Diario Expreso. Cuando inscribieron el PRIAN, o cuando registraron el PRIAN, y el PRIAN nació políticamente y tuvo su primera participación electoral en el año 2002, en esa elección presidencial, ¿ya? El PRIAN pretendió ser inscrito como Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa. Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa. El Tribunal Supremo Electoral dijo, no hay cómo. No se puede poner nombres de personas vivas. Ni se puede poner el nombre de una persona personalizando una organización política. Entonces le cambiaron. En lugar de Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa, Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIAN. El PRIAN volvió a participar en el año 2006. Ojo, con el PRIAN Noboa llegó a la segunda vuelta en 2002 y perdió frente a Lucio Gutiérrez. Su tercera participación en 2006, gana la primera vuelta el PRIAN, con el abogado Noboa como candidato presidencial en binomio con el actual gobernador de la provincia del Guayas, el doctor Vicente Tayano. Gana la primera vuelta con el PRIAN y logra el mayor número de diputados de ese Congreso Nacional, aquel que se instaló el 5 de enero del año 2007 y que tuvo una vida efímera, primero por la destitución de los 57 diputados, por parte del Tribunal Supremo Electoral con el argumento de que desacataron la convocatoria de la consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes, y luego porque el 30 de noviembre del 2007 la Constituyente resolvió justamente la cesación del Congreso Nacional porque estaba la Constituyente de Montecristi. Digamos, tratando de hablar de las ejecutorias del abogado Noboa. Tuvo una quinta participación en 2009.
una cuarta participación en 2009, donde intentó otra vez llegar a la presidencia de la República, y me parece que en 2013 volvió a participar. Déjenme les digo con precisión si en 2013 participó o no el abogado Noboa, que esa parte ahí tengo una laguna mental. En 2013 ganó Correa en primera vuelta, segundo quedó Lasso. Sí, claro. Esa fue la peor participación del abogado Noboa en 2013. En 2009 quedó segundo, pero no hubo segunda vuelta. Primero quedó Correa, segundo Álvaro Noboa. En 2013 tampoco hubo segunda vuelta. Primero quedó Correa, segundo Lasso, tercero Gutiérrez, cuarto Mauricio Rodas, quinto Álvaro Noboa. Esa fue la peor participación electoral de Noboa por el PRIAN. Y el PRIAN no volvió a tener legisladores. Acuérdense que hubo una campaña, creo que fue la campaña electoral del 2013 o la del 2017, cuando no tuvo ningún diputado, el PRIAN, hicieron una campaña del ojo seco. ¿Se acuerdan? La campaña del ojo seco. Bueno, el PRIAN dejó de existir. Y Noboa funda otra organización política llamada Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. ¿Se acuerdan? Que le fue re mal en los últimos procesos electorales. Por cierto, el abogado Noboa, seguramente muchos no recuerdan este pasaje que voy a comentar, el abogado Noboa fue asambleísta constituyente en Montecristi. Fue el asambleísta constituyente en Montecristi. Duró unas pocas semanas, un par de meses me parece, el abogado Noboa, porque fue destituido, porque faltaban las sesiones, pero fue asambleísta constituyente en Montecristi. O sea, en realidad se lanzó de candidato para tratar de tener una presencia importante de legisladores, pero en realidad el PRIAN tuvo asambleístas constituyentes, pero no le alcanzó. O sea, la mayoría la tuvo Alianza País, que fue la fuerza política dominante de esa primera incursión fuerte en los temas legislativos, y dominó la Asamblea Constituyente de Montecristi. Claro, y funda Adelante Ecuatoriano Adelante. Y Adelante Ecuatoriano Adelante desapareció del registro de organizaciones políticas, tanto así que Álvaro Noboa pretendió ser candidato presidencial por un partido prestado. Porque aquí en el Ecuador, además, este Ecuador que para estas cosas es un chiste, es una broma, muchos políticos prestan organizaciones políticas para ser candidatos. Prestan. Y hay un montón de casos. ¿Ya? Prestan organizaciones políticas. Entonces Álvaro Noboa pretendió prestar el movimiento político Justicia Social para ser candidato a la presidencia de la República. Finalmente no fue candidato. ¿Por qué les hago todo este remember, todo este recorderis? Justamente por la nota que leía Silrat Razabini hace minutos. Pretendieron otra vez crear otro partido político, pero creo que no aprendieron de que lo que les pasó en el 2002, cuando les negaron la inscripción porque pretendían que el PRIAN se llame Partido Revolucionario Institucional Álvaro Noboa. Y le tuvieron que poner Acción Nacional. Ahora quisieron inscribir el Partido Alvarista. Y recapitulo la nota que decía Silrat, que el CNE negó ayer la entrega de la clave de acceso al sistema informático del Partido Alvarista, que busca ser inscrito en el registro de organizaciones políticas. Según el informe técnico, esta agrupación presentó un estatuto que incumple varios artículos vigentes de la Constitución y el Código de la Democracia. Uno de ellos señala que las organizaciones políticas no podrán utilizar ni aludir el nombre de personas vivas. Wilson Sánchez Castelo fue el artífice de este intento. Él fue director nacional del PRIAN en su momento, muy cercano, es el padre de Silca Sánchez, muy cercana al abogado Álvaro Noboa Pontón. Recuerda también la nota que en julio del año anterior el CNE eliminó al Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Bueno, ¿saben cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que en el Ecuador, lamentablemente, nuestros políticos, nuestros personajes políticos, no entienden, no comprenden que el Ecuador necesita organizaciones políticas fuertes. No este remedo de partidos y movimientos políticos que tenemos aquí. Perdónenme, pero es así, con honrosas excepciones, con honrosísimas excepciones. Porque hay partidos y partidos y hay movimientos y movimientos. Yo incluso les relaté en algún momento que en la última elección me vine a enterar de la existencia de ciertos movimientos que no sé cómo lograron inscribirse, cómo lograron registrarse. Libertades Pueblo, por ejemplo, que finalmente fue eliminado, que no tuvo ningún tipo de
éxito electoral en ninguna de las elecciones que participó, que puso candidatos, por ejemplo, en el caso de Pichincha, a la prefectura y a la alcaldía de Quito en 2019. A la prefectura puso al señor Marcelo Ayo, que protagonizó ese bochornoso espectáculo en el Consejo Metropolitano hace pocas semanas, cuando primero le denuncia al alcalde Yundi y después retira de un momento a otro el pedido de remoción, que fue una ridiculez lo que pasó en el Consejo Metropolitano. Pretendió ser prefecto de la provincia de Pichincha y ocupó puestos muy secundarios en ese proceso político, proceso electoral del 2019. Y esa organización política apoyó la candidatura a la alcaldía de Quito de Carlos Sevilla, el entrenador de fútbol, que también tuvo puestos totalmente tangenciales en ese proceso electoral. Y si ustedes revisan el registro de organizaciones políticas, se van a encontrar con un montón de partidos y movimientos que no responden a lo que debería ser un auténtico registro de organizaciones políticas fuertes que sirvan para la formación política de este país. Se terminan convirtiendo en empresas electorales que además reciben financiamiento del Estado, porque el Estado les entrega recursos para la formación política, recursos que no se utilizan. ¿O no se acuerdan ustedes que un partido político fue observado por la Contraloría porque habían presentado facturas de una reconstrucción vaginal? Recursos que deben servir para la formación política de sus integrantes, pero presentaron una factura de una reconstrucción vaginal. ¿Se acuerdan? Esos son los partidos políticos que hemos tenido acá, reitero, con honrosísimas excepciones. Porque por supuesto, pues, aquí ha habido partidos políticos que han tenido una dilatadísima trayectoria, que incluso han tenido problemas. El Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, partidos que sobreviven, el Movimiento Pachacuti, que sobrevive desde el año 2000, desde el año 1996, que tuvo su primera participación electoral. En su momento el Movimiento Popular Democrático, que luego se convirtió en Unidad Popular. El Partido Socialista Ecuatoriano en su momento. Sigue existiendo el Partido Socialista Ecuatoriano. Por mencionar ejemplos de grupos políticos que, digamos, han estado allí, que han sido parte de la historia política, con sus altas y bajas. Pero aquí el nivel de organizaciones políticas y el nivel de nuestros políticos no comprenden que, por ejemplo, hay que aprender de los errores primero. Yo siempre he citado dos ejemplos emblemáticos de organizaciones políticas que en su momento fueron de primer nivel. Ustedes pueden discrepar o pueden coincidir con esas vertientes ideológicas. Pero yo siempre cito a la Izquierda Democrática, aquella Izquierda Democrática de Rodrigo Borja Ceballos, que fue el partido más organizado de la República, con escuelas de formación, con capacitación constante, con la presencia de cuadros que nacían desde las juventudes de la socialdemocracia y que luego formaban parte de las listas de la ID. A la gente de la ID, a los socialdemócratas jóvenes los formaban a través de las escuelas de formación de la Izquierda Democrática. Esa idea del doctor Borja. Yo no sé si hoy la idea ha recuperado eso, no lo sé. No lo sé, pero hablo de lo que a mí me constó en su momento. Y el otro partido era la Democracia Popular. La Democracia Popular también formaba sus cuadros. Era un partido muy organizado con el apoyo de la democracia cristiana internacional y de fundaciones internacionales. Y había formación política. Algo que, por ejemplo, sí le ha faltado, yo he sentido así, tal vez estoy equivocado en eso, pero le ha faltado al Partido Social Cristiano. Sé que ahora tienen este espacio llamado La Cantera de las 6. Y de ese espacio, por ejemplo, salió gente de primer nivel como Henry Cucalón, por ejemplo, por mencionar un ejemplo. Pero los otros partidos y las otras organizaciones políticas, ¿por qué terminó muriendo Alianza País? Creo que también es un caso emblemático para comentarlo. ¿Por qué murió Alianza País? Alianza País se convirtió en una organización política en la más fuerte de los últimos 14 años. Y llegamos a un punto en que 14 años después no tiene un solo legislador. Un solo legislador no tiene. ¿Qué pasó en el camino con Alianza País? Son cosas que hay que reflexionar. La sociedad patriótica, que ha tenido un papel
de presencia permanente en los procesos electorales desde el 2002, cuando fue su primera incursión política y ganó Lucio Gutiérrez. En la primera ganó Lucio Gutiérrez, pero luego fue perdiendo espacio. Y su última gran presencia, la última gran presencia de la Sociedad Patriótica a nivel político electoral fue en el Congreso del 2007, que igualmente tuvo una presencia efímera. Fue el segundo bloque en importancia después del PRIAN. Yo pregunto si la Sociedad Patriótica tiene escuelas de formación y capacita a sus cuadros. ¿Cuál es la ideología? ¿Cómo forman a su gente? Entonces, cuando uno escucha este tipo de cosas de que quieren otra vez inscribir otro partido político, pero ¿a cuenta de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solamente como una empresa electoral? Porque tal vez en 2025 va a querer el abogado Álvaro Noboa otra vez ser candidato a la presidencia de la República. Lo va a intentar por sexta vez. Y por eso quieren un partido político propio. Pero son tan genios que quieren inscribir con el nombre del abogado. Esas cosas uno no las comprende. No las comprende. Y por acá me dice, claro. Gracias, ingeniero. Para ponerle picante, en una de sus aventuras presidenciales, yo le voy a decir cuál, ingeniero, 1998, la primera aventura presidencial de Álvaro Noboa Pontón, su compañero de fórmula fue el político Alfredo Castillo Bujase, que en su momento fue muy cercano al contralor subrogante Pablo Celi. Creo que es un elemento también que me pasan por acá, que me pasan por acá. Así que yo a veces quisiera entender cuál es la lógica con la que nuestros políticos, nuestros actores políticos leen lo que está pasando. Por ejemplo, al leer esto que publica Expreso, esta nota del colega Carlos Rueda, esta intención de inscribir el partido alvarista, pues inmediatamente me invitan a reflexionar que estos señores no entendieron el resultado electoral de este año. Que estos señores no entendieron lo que pasó en la primera vuelta electoral. Que estos señores no entendieron la votación que sacó Arauz, la votación que sacó Lasso, la votación que sacó Yacu Pérez, la votación que sacó Javier Elbars y la votación que sacó Pedro Freile. No entendieron. No entendieron. Y cito a Pedro Freile porque Freile, por ejemplo, estuvo teniendo un porcentaje bajo, ¿ya? Porque digamos, tuvimos los 4 primeros, hasta Herbaz que tuvo el 16%, y de ahí me parece que Freile tuvo el 5%, me parece. 5 o 4%. Pero por ejemplo, Freile, en su primera incursión político-electoral, tuvo más votos que políticos que ya tenían un recorrido importante, como César Montúfar, como Jimena Peña o como Paul Carrasco. Por mencionar nombres de candidatos que se ocuparon en puestos totalmente tangenciales en el último proceso electoral. Pero no entendieron nada, no aprendieron. No leyeron el resultado del 7 de febrero, no lo leyeron, no lo comprendieron, no saben, no entienden. No entienden que este país demanda otras cosas y ya no esta política clientelar con la cual quieren manejar los partidos y organizaciones políticas. Bueno, yo quise empezar con esto que escribió Silrat. A ver, ayer el país se enteró de un hecho bochornoso. Pues que es un bochorno. A mí al menos me parece que es un bochorno. Es escandaloso. El allanamiento de la oficina de la Contralora Subrogante del Contralor Subrogante. Vean ustedes. Tenemos a la Subcontralora, que es Contralora Subrogante y que le subroga al Contralor Subrogante. Parece trabalenguas esto. Pues que refleja justamente el chiste que es este país. La carencia de institucionalidad. Para quienes defienden, ¿no? Dicen que, bueno, dicen que todo lo que hizo el Consejo Transitorio del doctor Trujillo, que en paz descanse, estuvo bien y fue impoluto. Bueno, aquí tienen las consecuencias de lo que no hizo el doctor Trujillo. O de lo que hizo el Consejo del doctor Trujillo y a la vez no hizo el Consejo del doctor Trujillo. Nunca solucionaron el tema de la Contraloría. Nunca. Nunca. Y hemos llegado a un punto de desprestigio total de una institución que debería ser la más importante del país, desde el punto de vista de la auditoría, de la vigilancia, de la veeduría del manejo de los recursos públicos.
Esa institución, que debe ser una institución eminentemente técnica y que no tengo dudas que está integrada en su mayoría por técnicos de primer nivel, sin duda, hoy en el ojo del huracán, desprestigiada totalmente por culpa del mal manejo político de sus cabezas, y porque nunca hubo la intención de solucionar el caos de la Contraloría. Nunca. Y los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición nunca le han explicado con contundencia al país razones realmente creíbles que hayan justificado el hecho de que luego de la renuncia de Carlos Polit, que luego fue procesado y sentenciado por supuesta corrupción, no hayan iniciado un proceso mediante el cual se designe, mediante la vía de un concurso público de merecimientos y oposición, a un nuevo Contralor General del Estado. No me digan que no tuvieron tiempo, porque sí tenían tiempo. Lo podían haber hecho. Simplemente no quisieron. Y lo que hicieron fue, quién sabe por qué, ratificar el encargo o la subrogación del doctor Pablo Celi, que era el subcontralor de Carlos Polit. O sea, estas cosas son súper extrañas y no debemos perder la capacidad de asombro, ecuatorianos. El doctor Celi fue el subcontralor de aquel contralor que abandonó el país, que fue juzgado y sentenciado por supuesta corrupción. Fue parte de esa Contraloría. ¿No les parece a ustedes que lo más lógico era que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición lleve adelante un concurso, pero mega transparente, abierto, que le garantice al país certidumbre y se puede elegir un contralor que salga, que emerja de un verdadero concurso? Porque lamentablemente aquí en el Ecuador no creemos en los concursos. No creemos en los concursos. ¿Por qué? Porque los concursos aquí no han sido transparentes nunca. Nunca. Simplemente no quisieron. No les dio la gana. Y le encargaron al subcontralor del doctor Polit, al subcontralor del doctor Polit le encargan la Contraloría. Y se le encargan hasta que termine el periodo. Hasta el 2022. Le encargan la Contraloría al doctor Celi cuando tuvieron tiempo de haber elegido un nuevo contralor. ¿Ah? Tuvieron tiempo. Resulta que hoy tenemos un contralor. Además, que este es otro episodio que también hay que recordar a propósito de lo que pasó ayer con el allanamiento a la oficina de la doctora Valentina Zárate, contralora subrogante del contralor subrogante. ¿Se acuerdan ustedes de esa bochornosa escena, de esa bochornosa imagen, cuando el doctor Celi rompe la acción de personal? ¿Se acuerdan? Creo que fue en el 2018. Cuando le graban el momento que van y le entregan una acción de personal, porque me parece que le encargaron el doctor Polit, que todavía era contralor, le quita la subrogación a Celi y le encarga a Sabet Shamun, me parece que era la persona designada, y el doctor Celi coge y rompe la acción de personal. ¿Se acuerdan? Pero claro, como servía para el propósito que estaban buscando, un segmento de la opinión pública no dijo nada. Les pareció normal que el doctor Celi haya roto la acción de personal que le presentaron funcionarios de la Contraloría General del Estado. Y aquí no pasó nada. El doctor Celi llegó a presidir la función de transparencia y control social en su condición de contralor. Y hoy el doctor Celi está siendo procesado por un supuesto delito de delincuencia organizada. El juez de cuentas está detenido. Enfrenta una prisión preventiva. El juez de cuentas está señalado ahora mismo. Sobre él hay una investigación abierta por presunta delincuencia organizada. Y sobre la situación de la Contraloría, hace 2 días, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional reveló la existencia de una supuesta estructura en la Contraloría para desvanecer 4,000 y pico de glosas por 844 millones de dólares. Que por cierto, el desvanecimiento de glosas es parte obviamente de las tareas de la Contraloría, porque la glosa, cuando un funcionario o un servidor público es glosado, tiene la posibilidad de presentar sus descargos.
Y dependiendo de la fortaleza de esos descargos, la glosa puede ser desvanecida. El problema es, en este caso, de las 4.100 y pico de glosas que fueron desvanecidas y que equivalen más o menos a 844 millones de dólares, ¿se cumplieron con todos los presupuestos para desvanecer esas glosas? ¿O hubo en realidad, como presume el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, una suerte de estructura mafiosa en el interior de la Contraloría General del Estado? Eso tiene que ser investigado. Pues que es increíble. Eso tiene que ser investigado. Pero aquí la opinión pública no se escandalizó antes. No sé si hoy se vaya a escandalizar. El tema es que la Contraloría ha venido de tumbo en tumbo hasta que llega el episodio de ayer. Que lo de ayer es increíble. Resulta que la Fiscalía consigue una autorización de la Corte Nacional de Justicia para allanar el despacho de la Contralora subrogante a partir de una denuncia anónima de una persona que se identificó como Roberto y que llamó al 1-800 delito. Se demoraron un día, menos de un día, para lograr la autorización y allanar. O sea, yo no sé si así funciona esto. Ayer le entrevisté en la tarde a María Dolores Miño y le preguntaba esto. A mí me pareció una desproporción y lo comentaba con José Antonio ayer en la tarde. Una desproporción. Porque ha habido casos de gente que ha presentado sus denuncias con su propia firma, asumiendo la responsabilidad sobre posibles casos de corrupción. Y la Fiscalía ni se ha inmutado. Ni se ha inmutado. Ahí están esos procesos. Tema de diezmos de los exlegisladores, el tema de INAPapers, el tema del financiamiento de la campaña de la consulta popular del 2018. Hubo gente que fue a la Fiscalía y presentó denuncias, poniendo la cara. Nada de anónimas, poniendo la cara. No hubo ningún allanamiento. Que allanan solamente cuando les interesa. No hubo ningún allanamiento. Aquí hacen un allanamiento a partir de una denuncia anónima. Yo no sé si en menos de 24 horas la Fiscalía inició algún tipo de indagación para luego resolver el allanamiento. ¿Y el allanamiento por qué? A mí me parece desproporcionado, créanme. Me parece increíble, porque yo mañana pasado llamo al 1-800 delito y denuncio que el vicepresidente de la República está usurpando funciones del presidente. Y yo pregunto si la Fiscalía va a coger y le va a allanar la casa o la oficina al doctor Borrero, asumiendo de que es cierto lo que yo estoy diciendo, que están usurpando o arrogándose funciones del presidente. O sea, para mí no tiene sentido. Porque además no se trata de un delito flagrante. No era un delito flagrante. Lo que está denunciando es usurpación y arrogación de funciones. ¿Cómo se configura eso? Y yo pregunto si había que allanar la oficina. A mí me parece una desproporción. Tal vez soy yo el equivocado. Tal vez soy yo el equivocado. Créame, tal vez soy yo. Pero ¿qué ha dicho la doctora Valentina Zárate? En su cuenta Twitter ha dicho que la verdad y la justicia siempre prevalezcan. He trabajado toda mi vida con absoluta transparencia y así lo continuaré haciendo. Ayer la Contraloría emitió un comunicado donde explicó justamente la situación de la doctora Zárate, que ella recibió una acción de personal a través de la cual ella, siendo subcontralora desde el año anterior, ella tuvo que asumir el 14 de abril la Contraloría, tomando en cuenta que el 13 de abril fue detenido el Contralor subrogante. Entonces, la subcontralora se convirtió en Contralora subrogante del Contralor subrogante. La subrogación de la subrogación es una figura que no existe en la legislación ecuatoriana. Primero esa parte caótica y después esta desproporción. Yo no sé si ameritaba, créanme, yo no sé si ameritaba un allanamiento. No sé si ameritaba un allanamiento. Que por cierto, la Fiscalía, y esto también lo decía ayer, y quiero revisar, si es que la Fiscalía publicó algo, porque hasta ayer, vean, la Fiscalía en su cuenta Twitter, que siempre publican las acciones que hacen, ¿no? A ratos violando la presunción de inocencia. Esto lo hemos comentado un montón de veces. Violando la presunción de inocencia. La Fiscalía, veamos.
La Fiscalía nunca publicó nada del allanamiento. No publicó nada en su cuenta Twitter del allanamiento al despacho de la subcontralora, de la contralora subrogante. No publicó nada. Y otras ocasiones pues publican hasta fotografías, muchas veces violando el debido proceso y la presunción de inocencia de la persona que está siendo investigada. ¿Ha sido o no ha sido? ¿Eso no ha ocurrido o no ha ocurrido? Esa ha sido la forma de actuar de la Fiscalía. Ahora no lo han hecho. No publican nada. No hay comunicado de prensa, no hay un solo tuit que refiera justamente este allanamiento a la oficina de la Contralora Subrogante. Pero vean, todo esto, y me van a disculpar, por ahí vi de reojo que a uno de nuestros queridos internautas no le gustó que yo diga que es un chiste este país. Este país es un chiste. Es un chiste. Ya, la institucionalidad es una broma. Con una fiscal que en lugar de iniciar una indagación sobre las supuestas presiones que existen a favor de una persona que está siendo investigada para que le cambien la medida cautelar de prisión preventiva y que habla de ciudadanos ilustres, pero no devela a quiénes se refiere, ¿ya? Y manda indirectas y no inicia, porque teniendo las herramientas jurídicas, ella puede iniciar indagaciones previas. Ese es su rol y no lo ha hecho. Utiliza el Twitter. Cuando el Twitter no debe servir para generar presión mediática. El Twitter debería ser, en el caso de estas autoridades, de este tipo de autoridades, para informar. No para ejercer presión mediática, para informar y para respetar el Estado de Derecho. Desde eso hasta una contralora subrogante que es la subrogante del subrogante contralor y sobre cuya situación no hay claridad en este país. Y vamos más atrás. No tenemos contralor titular. No hay contralor titular. No hay. Porque blindaron al contralor subrogante para que se quede hasta el 2022 y vean el caos que hay en este momento. Porque en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y eso me preguntaban ayer, que por qué el Consejo no empieza el concurso, porque no puede. El Consejo de Participación Ciudadana no puede iniciar un concurso para reemplazar al Contralor, porque en este momento el doctor Celi sigue siendo Contralor. Sigue siendo Contralor. Les puede parecer increíble lo que estoy diciendo. El doctor Celi sigue siendo Contralor de la República en este momento. No ha perdido el cargo. Y ayer mismo en el comunicado, se le acabó la licencia de 60 días, inmediatamente pusieron otra por enfermedad. Y además tiene como 60 días de vacaciones acumuladas, nos dijo el abogado la semana anterior acá. El doctor Celi sigue siendo Contralor, entonces no hay cómo reemplazarlo. La única manera de reemplazarlo es que el doctor Celi renuncie, que reciba una sentencia penal condenatoria que quede ejecutoriada, o que la Asamblea Nacional lleve adelante el juicio político, lo censure y lo destituya. Es la única manera, que vamos a hablar ya mismo, más adelante, con Juan Cristóbal Lloret sobre este tema. ¿Qué onda con el juicio político al Contralor General del Estado, Pablo Celi? Por eso yo sostengo que este país y sus instituciones son una broma. Una broma. A nosotros, los ecuatorianos, a ustedes y a quienes habla, nos juegan bromas pesadas nuestros políticos. Y nos ven en este remedo de institucionalidad que no sirve para nada. Y ahí está el reflejo de lo que estamos viviendo. Que la Contraloría, que debe auditar el buen manejo de los recursos públicos, está abocada hoy a un momento tan penoso. Y me da mucha pena y mucho pesar por sus funcionarios, por esos técnicos que están allí, que son gente de carrera de primer nivel, que están en medio de toda esta disputa. Totalmente miserable lo que estamos viviendo.